Durante la visita que el escritor portugués José Saramago realizó a Guadalajara para dictar la cátedra latinoamericana Julio Cortázar, él y Carlos Fuentes contestaron a preguntas que nos inquietan en este tránsito de siglo y de milenio. Bueno, en primer lugar, las prioridades. Yo diría que hay prioridades inmediatas que son las de resolver los problemas que son inmediatos, es decir, dar una vida, condiciones de vida dignas a las personas, a millones y millones de personas que no las tienen ahora. Eso es inmediato, es urgente y inmediato. Si no lo hacemos, el riesgo es que haya una explosión social tremenda, porque como sabemos el paro crece, la diferencia entre los que tienen y los que no tienen es cada vez más grande, la diferencia entre los que sabem y los que no sabem pouco es igual, cada vez más grande, y incluso se sabe muy bien que según los planes de los señores y las corporaciones y las transnacionales y los poderes financieros de capital produtivo, pero sobre todo de capital especulativo, que los gobiernos, está muy claro que eles pensam que entre 25 y 30% da população mundial é para desechar. É decir, estamos pensando em que há milhões de pessoas que não vão ter acesso a condições suficientes de vida porque não saberão manipular um ordenador, porque não saberão adquirir conhecimentos básicos mínimos. Por lo tanto, uma necessidade imediata. Bueno, a necessidade que se planteia, pelo menos de meu ponto de vista, com mais gravidade, tem que ver com algo mais que é o problema do poder. Claro que sempre estamos falando do poder, de onde está o poder, quem é que tem o poder, e mais ou menos hasta, não sei, uns 30 anos ou algo assim, creíamos que o poder político consubstanciava o poder, é dizer, que o poder estava no que chamamos de poder político, os governos, os presidentes, os primeiros ministros, esses eram o poder. Cada vez está mais claro que o poder real não está aí. Isso é o que chamamos o poder democrático, que funciona com eleições, todo isso, votações, parlamento, constituição de um governo e aí chega presidente da república ou o que seja, portanto, o poder. O poder real é outro, esse é o poder financeiro e o poder económico. E o que está passando é que os governos se estão convertendo cada vez mais em comissários, nada mais que comissários de esse poder real. Então, quando o cidadão está peleando aí para elegir a um candidato de seu partido, quando va a poner su voto en la urna, todo eso, él se cree que eso es todo cuanto hay que hacer. Pero lo que pasa es que el poder real no es democrático. Entonces, eso es un problema que tenemos que plantearnos nosotros, los ciudadanos. Podemos seguir hablando de poder como si el poder fuera lo que hemos sido educados a creer que era, o el poder ahora se convirtió en otra cosa quizá inalcanzable. Y si no lo debatimos, si no lo discutimos, tampoco podremos encontrar las ideas necesarias para que la conciencialización de la gente, para que empiece por lo menos a tratar de vivir y de comprender la sociedad de otra forma. Yo creo que hay una agenda muy importante para el siglo XXI. Para mí, la agenda número 1, el punto primero de la agenda es la sobrevivencia del planeta. Creo que por primera vez en la historia de la humanidad hemos llegado a un punto trágico en el que la naturaleza y la humanidad pueden desaparecer al mismo tiempo. Hasta ahora la naturaleza tenía el orgullo de decir yo sobrevivo a los hombres.
Los hombres y mujeres perecen, la naturaleza sobrevive. Por primera vez en la historia yo creo que hay la posibilidad de que hombre y naturaleza desaparezcan al mismo tiempo. Y yo creo que las ideas se están generando para abordar una nueva realidad no prevista. La realidad siempre es sorpresiva. Muchos dogmas del pasado han caído. Nos falta crear no nuevos dogmas, sino un pensamiento crítico para el porvenir, para los fenómenos de la actualidad y para los fenómenos previsibles del siglo XXI. Un pensamiento crítico, repito, no una utopía ni un dogma, sino una capacidad crítica constante para que no se repitan precisamente las terribles tragedias a las que las utopías y los dogmas nos condujeron en el siglo XX. El poder debería estar en manos de los ciudadanos, pero una vez que los ciudadanos ceden su representación a los gobiernos, estos gobiernos deberían representar plenamente a la ciudadanía y ser en consecuencia órganos democráticos y libres y responsables frente a la ciudadanía. Pero estamos en una situación de creciente enajenación de los poderes electos a instancias, a jurisdicciones supranacionales sobre las cuales nadie tiene control. En nombre de la libertad del mercado hay una serie de grandes consorcios, compañías, acuerdos globales que se imponen a los gobiernos, en los cuales la soberanía nacional empieza a ser gravemente disminuida, y fuera de ello hay todavía una jurisdicción criminal, por ejemplo la criminalidad de las drogas, que está también por encima de los gobiernos y aún de las grandes compañías transnacionales. De manera que ya hay muchas instancias por encima del elector común y corriente, mucho más allá del poder de control, de vigilancia del elector y más allá del poder y vigilancia de los propios gobiernos. Es decir, que hemos entrado a una etapa de globalidad, pero entonces si aceptamos esa globalidad hay que aceptar que debe estar controlada, que no puede correr como una cabra loca haciendo su santa voluntad, creando situaciones de una volatilidad extrema, los famosos capitales golondrinos, la despedida de Arnold Schwarzenegger, hasta la vista baby, ahí te dejo, y una minoría de inversiones realmente productivas. En el pasado sexenio en México, cuando más inversiones hubo en un solo sexenio que en toda la historia anterior de México, 70,000 millones de dólares, pues solo un 15% fue a dar a inversiones productivas. La inmensa mayoría fueron inversiones especulativas que durante los primeros meses de la nueva administración huyeron de México y nos sumieron en una crisis. Esto tiene que ser de alguna manera controlado, tiene que ser sujeto a ley. No es posible que haya verdaderos forajidos del capital internacional que actúen a su leal saber y entender sin ningún efecto productivo, sin ninguna lealtad hacia las naciones que los reciben o hacia los pueblos que eligen a esos gobernantes. La democracia significa la posibilidad de elegir, pero también significa la posibilidad de controlar a quienes se eligen. En un país como el nuestro, en México, la democracia tiene que ir a bases muy, muy concretas. Tiene que ir a la base municipal. Tiene que ir a la base de las pequeñas comunidades agrarias, tiene que ir a las bases de las comunidades indígenas. Es allí donde tiene que empezar de una manera fehaciente la democracia en México, en un país de tradición autoritaria, piramidal, vertical, desde tiempos de los aztecas, continuando con la colonia española, continuando con las repúblicas hereditarias y autoritarias que hemos padecido desde el siglo XIX. Yo creo que si no hay una democracia desde abajo, una democracia que se manifieste al nivel municipal, al nivel de la comunidad agraria, al nivel de la comunidad indígena, de la pequeña comunidad, vamos a seguir con esa tremenda separación entre los dos Méxicos, un México que puede participar quizá de un proceso democrático y otro que queda
alejado no solo del proceso democrático, sino lo que es peor, del proceso cultural y del proceso económico. Estos se convierten en las víctimas de la llamada globalización. Podemos entrar en una etapa de una globalización darwiniana o de un darwinismo globalizante en el que solo los que son capaces de competir pueden participar del fenómeno. Los demás que se queden atrás, que se pudran y no se vuelve a saber de ellos. Esto no puede ser. En mi opinión significa muy poco, es decir, porque vamos a ver por la democracia, según su definición clásica, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y aunque se puede decir que eso es una utopía que no ocurrió nunca, jamás, incluso los griegos que inventaron más o menos esa fórmula, la verdad es que la democracia, si no es eso, no es nada. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que yo, en mi opinión, lo que vivimos hoy delante de algo que podemos llamar una fachada democrática. Y por detrás de eso hay muy poco. Yo diría que a veces casi nada. Porque, mira, nosotros elegimos a políticos, pero no elegimos a financieros. Y si el poder real ya no es político, y si el poder real está en otro lugar, entonces lo que pasa es que la democracia llega hasta un nivel, a un cierto nivel, pero el poder real no está ahí, está por encima de eso, y a eso no llegamos nosotros con nuestro voto. Y esta es una reflexión que se necesita. No busques trabajo, mejor escribe. José Saramago. Continuamos. Desde que era niña me fascinaba cantar. Y como que llegué muy decidida a meterle mucha energía a este proyecto. Cantar fue una decisión difícil. Siempre sentí que eso era lo que yo quería hacer. Me acuerdo mucho del área de la Reina de la Noche, y me encantaba imitar eso. Leti es tu favorita. Vota por ella con un mensaje vía celular con la palabra Leti al 88200 o a través de internet en www.canal22.org.mx/ópera prima. Participa con nosotros para otorgar el premio del público. Sergio Uceta y sus colaboradores regresan a Canal 22 para revisar los hechos que marcan el rumbo del mundo. Tuvo la mayoría en ambas cámaras del Parlamento. Enlaces, entrevistas y el análisis profundo encuentran las claves para entender nuestro tiempo. Drives Barack are these shared values. Un conflicto de carácter binacional o... Reporte Internacional. Capítulos de estreno, los martes, 8 de la noche. En Reporte Internacional. Realmente me da mucha felicidad porque es gratificante para uno como cantante el poder transmitir su arte hacia el público. Amo el canto, amo la música. Uno de mis sueños es cantar con orquesta, ¿no? Y esa satisfacción pues no te la quita nadie. Alan es tu favorito. Vota por él con un mensaje vía celular con la palabra Alan al 88200 o a través de internet en www.canal22.org.mx/ópera prima. Participa con nosotros para otorgar el premio del público. Si hay que buscar el sentido de la música, de la filosofía, de una rosa, es que no estamos entendiendo nada. José Saramago. Regresamos.
podría hacerlo todo si no fuera en muchísimos casos cómplice del poder económico y del poder financiero. Si no fuera en muchísimos casos nada más que un comisario de los intereses del poder económico y del poder financiero. Si el poder político se convierte en lo que nos gustaría que fuera el representante real de los intereses del pueblo, pues entonces ahí lo teníamos resuelto, o por lo menos las cosas estarían muy claras, muy clarísimas. Lo que pasa ahora es que hay una especie de pudrimiento de lo que separa la política de lo que ya no es política y pasa a otro nivel de poder, el poder económico y financiero. Todo eso está más o menos podrido. Hay una especie de corrupción que a veces es declarada, pero cuando no es declarada está ahí, latente, siempre. Y los ciudadanos de a pie, como somos todos nosotros, o no lo sabemos, o incluso los que lo saben no tienen grandes posibilidades de cambiar las cosas. Por lo tanto, creo que lo que se necesita es una exigencia mayor a la hora de elegir a quien nos va a representar, porque yo a veces me pregunto ¿qué es un candidato? ¿De dónde sale un candidato? ¿Quién es que inventa un candidato de donde yo voy después a votar? Esta es una reflexión que hay que hacer, que todo el mundo tiene que participar en esta reflexión. El poder político puede hacer muchas cosas contra el poder económico. En nuestro siglo simplemente yo recuerdo la gran presidencia de Franklin Roosevelt en los Estados Unidos o el régimen laborista de la posguerra en Inglaterra de Clement Attlee, que realmente crearon condiciones sociales en que los poderes económicos tuvieron que someterse a programas de beneficio colectivo y resultaron beneficiados por ello, porque finalmente cuando hay educación, cuando hay salud, cuando hay mejores niveles de vida, hay más consumidores y sale beneficiado el poder económico, el mercado es beneficiado. Cuando se tienen enormes cantidades de desposeídos, de desheredados, de marginados, entonces el propio poder económico sufre. Por eso es indispensable que haya de todas maneras un Estado, un gobierno y un aparato democrático, un aparato de leyes, de derecho, que someta a los poderes económicos a las necesidades de la colectividad y no al revés. Bueno, yo creo que Soros está hablando de una posibilidad que ya se hace real en un país como China, por ejemplo. En China hay un capitalismo autoritario, es un capitalismo aplaudido por todo el mundo, apoyado por todo el mundo, aunque la ausencia de democracia es flagrante. Hay prisioneros políticos, se persiguen las ideas, no hay libertad para expresarlas, no hay pluralidad política, pero es un régimen pues que es favorecido por todo el mundo simplemente porque aplica las leyes del mercado. Esto es una barbaridad, pero es una tentación al mismo tiempo, y puede ser una tentación para los países latinoamericanos cuyas democracias son extraordinariamente frágiles, recientes, surgen de una tradición autoritaria, de una tentación autoritaria que puede regresar. Si las democracias latinoamericanas, que se han fortalecido indudablemente durante los últimos 20 años, no son capaces de entregarle a la gente bienestar, si estas democracias no entregan bienestar, puede haber una reversión al militarismo o, lo que es peor, una reversión, un disfraz, una mascarada, que es el capitalismo autoritario. Somos un gobierno no democrático, pero estamos haciendo las cosas a favor de todos ustedes. ¿Qué prefieren? ¿Un gobierno democrático que no les da nada o un gobierno autoritario que les da por lo menos orden? Esto es una grave tentación, yo creo, para los países latinoamericanos. Bueno, yo creo que nos lleva a donde ya estamos, es decir, estamos entrando en una era nueva, a la que yo llamo la era de la burocracia total, em que nosotros, sin nos darmos cuenta, estamos viviendo bajo una vigilancia. Es decir, no es la vigilancia de la policía. No tenemos en los países democráticos el temor de que la policía nos entre a las 5 horas de la madrugada rompiendo la puerta y entrando por ahí para nos llevar a la cárcel. No, eso no. Y no es que no exista en algunos países todavía. Pero es un sentido de capitalismo autoritario, porque ese capitalismo no tiene nada y nadie que se lo oponga.
Y entonces sabemos, y eso tiene todo que estar muy claro, que si yo tengo autoridad, uso mi autoridad, pero si no tengo quien controle esa autoridad, yo encuentro una forma de hacerme con más autoridad. Y eso no tiene límites. Si no hay un contrapoder, si no hay una resistencia a todo eso, el capitalismo, que es lo que tenemos ahora, en su expresión más cruel, que es el llamado neoliberalismo, pues entonces no tiene nada que lo detenga. Y lo único que puede detenerlo quizá es el desarrollo de la conciencia cívica y política de los ciudadanos. Porque si no, no seremos nada más que instrumentos, y además instrumentos dóciles. Se necesita mucha valentía. Se necesita mucha valentía de la prensa, de la radio, de la televisión, que son los grandes medios, para decir, esto se acabó. No vamos a ser comparsas, cómplices y serventuarios de los intereses del poder. Vamos a hablar claro, vamos a hablar verdad, vamos a decir lo que hay que decir a la gente. Ahora yo me pregunto, ¿quién es que tiene la valentía de hacerlo? ¿Qué es lo que pasará con ese señor o esa señora que diga, lo voy a hacer? Pues yo creo que lo liquidan en poco tiempo. Lo liquidarán en poco tiempo. ¿Cómo es? Ahora que se necesita salir de esto, eso no hay ninguna duda. Es decir, un instrumento, el instrumento verdaderamente extraordinario para cultivar, que es la televisión, pues se convirtió en algo que hay que reconocerlo y decirlo todos los días, que es un instrumento de la brutalización de masas. Cuando se pensaba, y en mi país eso se pensó, que con las cadenas privadas, en lugar de no existir más que la cadena pública, porque la cadena pública más o menos era la voz del amo que sería el poder, y entonces pensábamos todos que con la introducción, con la presencia de las cadenas privadas, que el equilibrio se lograría finalmente. Pues no ha sido así. Y las cadenas privadas lo que han hecho ha sido contribuir para bajar más aún todavía, si se podía, el nivel de la propia cadena pública. Y esto no es un fenómeno portugués, porque lo es de España, porque lo es de México, seguramente, de Argentina, de Chile, de Francia, de Italia, de todo el mundo. Entonces, el problema aquí está en esto. No encontramos una forma de reaccionar. Nos vamos a convertir todos en ovejas llevadas al matadero, no para matarnos físicamente, pero para reducir a casi nada nuestra propia responsabilidad, nuestra dignidad y nuestra conciencia. ¿O hay que hacer algo? Yo no puedo, es decir, yo ni puedo hacer milagros, ni puedo pedirlos, porque milagros no se piden, porque milagros no se hacen. Ahora, lo que es necesario es que salgamos de este atolladero en que nos encontramos todos, en que somos simultáneamente víctimas y cómplices y responsables. Víctimas, cómplices y responsables. Es demasiado. Yo creo que el círculo vicioso de la comunicación y el poder es sumamente difícil de romper en nuestros días. Se ha convertido en una especie de círculo de hierro que se retroalimenta constantemente. Sin embargo, yo creo que hay muchas maneras de intentar una democratización de los medios mismos y de los medios como factor de educación. Los medios no son ni buenos ni malos en sí mismos, depende el uso que se haga de ellos. Si estamos ante la pura pasividad del couch potato, supino, viendo lo que le ofrecen, esta es una cosa, pero si estamos como en muchas universidades, yo estaba en el Tecnológico de Monterrey con Saltiel Alatriste y nos interesó mucho ver que los medios modernos eran empleados realmente para la comunicación entre maestros y alumnos y entre los alumnos entre sí. Si logramos llevar a la televisión, por ejemplo, el ánimo crítico, el espíritu crítico que tradicionalmente le hemos otorgado a la literatura, a las artes plásticas, al cine, habría quizá un cambio. Lo que pasa con los medios modernos es que no están sujetos a crítica. Se imponen de una manera muy fácil y muy tiránica en virtud de que son entretenidos.
Pero si logramos crear una cultura crítica en torno a los medios de comunicación, podríamos darles el rango, la significación y también la dimensión creativa de la cual carecen actualmente, pero que tienen otras artes. En gran medida sí, hay una pérdida de antiguas delimitaciones de derecho, de antiguas justificaciones legales, de antiguas jurisdicciones. Buena parte de la soberanía de la jurisdicción nacional tradicional se ha perdido. Las jurisdicciones internacionales, los organismos internacionales también están en entredicho. Hay jurisdicciones por encima de la ley. Totalmente, muchas pertenecen al mundo de la transacción económica, muchas pertenecen al mundo de la criminalidad, como la droga, y hay también jurisdicciones que aún no se establecen en la base misma de la sociedad. Es decir, posibilidades de aplicar la ley y de vivir en regímenes de derecho al nivel agrario, al nivel campesino y al nivel indígena. Esto en México lo hemos visto muy claramente en las tragedias que han asolado a Chiapas. Eu creio que sim. Eu creio que vivimos em um mundo com muitíssimos regulamentos. Justo por os regulamentos serem tantos, a lei é pouca. O poder não ha sido nunca humano, não? O poder não ha sido nunca humano. O poder é sempre algo que está corrompido, corrupto. Es que no hay ninguna manera. El poder, se decía antes que el poder siempre corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Pues yo diría que el poder no necesita ser absoluto para corromper absolutamente. Tener un poder más humano, yo creo que no lo lograremos si no disolvemos el poder, es decir, si lo mantenemos como poder único, centralizado, el poder de que todo depende, que estamos mirando ao poder para que seja o poder que nos conceda ou que nos regale ou que nos permita esto ou aquello. Si los ciudadanos no son personas de reivindicación, de participación en la vida política, cívica, social, cultural de su país, entonces no hay ninguna forma de mudar la sustancia del poder en que hemos vivido prácticamente desde siempre. Ahora lo que pasa es que estamos llegando al final de una civilización y vamos a entrar en una civilización distinta que puede concentrar en esa forma de capitalismo autoritario un poder hasta ahora inimaginable. Yo creo que podemos construir poderes más humanos, porque después de todo somos seres humanos y podríamos tener la capacidad de crear comunidades más armónicas de las comunidades en las cuales vivimos. Para eso se necesita voluntad política, pero también se necesita imaginación. El nombre que tenemos sustituye lo que somos. No sabemos nada del otro. José Saramago. Continuamos. Para mí la experiencia de estar aquí en este momento es ya un premio. Siempre he dicho que la música me ha perseguido. Desde muy niña estuve en coros en la primaria. Siempre he pensado que el diseño es mi marido y la música es mi amante. Nunca me había tocado estar en una orquesta juvenil y 100% mexicana. Patti es tu favorita. Vota por ella con un mensaje vía celular con la palabra Patti al 88200 o a través de internet en www.canal22.org.mx/ópera prima. Participa con nosotros para otorgar el premio del público. El ganar para mí sería como el éxito que he tenido después de tantas cosas por las que he pasado, de tantos procesos. A mí me
gusta mucho el bel canto por lo fino, dejar la voz que flote, que vaya, que se vean reflejados la gente en lo que tú estás haciendo, que realmente es el fin, ¿no?, del artista, reflejar tu vida, tus emociones, todo lo que tienes dentro. Es tu favorito. Vota por él con un mensaje vía celular con la palabra Ángel al 88200 o a través de internet en www.canal22.org.mx/ópera prima. Participa con nosotros para otorgar el premio del público. El próximo lunes nos lanzamos a la cancha. ¡Somos Marangue! ¡Y dejamos la ciudad que moramos! Para descubrir el apasionante mundo del fútbol a través de sus aficionados, los clubes legendarios y aquellas que llegaron a romper esquemas. En lunes temático, la fiebre mundialista nos pone en la cancha. Próximo lunes a partir de las 9 de la noche. Vamos a recorrer la ciudad, de mano de quien, por derecho, se convirtió en su cronista. El centro histórico para mí sigue siendo el Aleph de la Ciudad de México. Un viaje crítico e irónico que nos lleva a descubrir nuestras calles con límite de espacio, sin límite de tiempo. Acompáñanos en estas visitaciones en Recordando a Monsiváis. Próximo miércoles, 9 de la noche. Vivimos observando sombras que se mueven y creemos que eso es la realidad. José Saramago. Regresamos. Bueno, los jóvenes por tradición se sienten inmortales, pero no siempre satisfechos. Y la juventud actual, quizá al nivel de la aldea global, pueda sentirse satisfecho, pero yo creo que los niños que están viviendo y muriendo en Chiapas o en las regiones subsaharianas o en India, en muchos países del mundo, muchas regiones del mundo, no tienen por qué estar satisfechos. Esos jóvenes deben estar profundamente insatisfechos de ver que su suerte no cambia y empeora. Bueno, en primer lugar, los jóvenes siempre pensaron que ellos tienen razón y que los padres no tienen ninguna razón. Y después, inevitablemente, los jóvenes se convierten en padres y después dicen, bueno, mi padre finalmente quizá él tenía razón, pero eso ya es viejo como el mundo. Lo peor de todo, lo peor que yo encuentro es que ahora la juventud en general se cree que la juventud es una cosa eterna, que se van a quedar jóvenes para siempre y que van a pensar siempre lo que están pensando ahora como si la vida no les exigiera nada más, pero van a llevar una desilusión tremenda, una decepción tremenda, porque cuando entran y todos los días, es decir, jóvenes que están entrando en esa vida adulta, se enfrentan con la brutal realidad de que hasta ahora más o menos se autoprotege. Hace 20 años todo el mundo joven se iba de casa de los padres a los 17 o 18 años a vivir su vida. Pues ahora no, se quedan hasta los 30 años tranquilos, sin ninguna responsabilidad. Sin ninguna responsabilidad. Y esto no es la intolerancia del señor mayor en relación a los jóvenes, que no la tengo. Ahora lo que les pide es conciencia, sentido de responsabilidad, que es compatible con la juventud, porque imaginar que lo que va con la juventud es la irresponsabilidad, esa es una equivocación gordísima. Se puede ser joven y ser responsable. Ahora, ¿dónde es que se gana el sentido de responsabilidad si uno se queda bajo la falda de la madrecita hasta los 25, hasta los 30 años? Hay que enfrentarse con la vida, como sea. Bueno, mira, yo creo que
que en Fukuyama ya nadie, es decir, eso. Mientras tanto, él ha escrito un otro libro que no ha tenido ninguna repercusión, nadie sabe, porque todo el mundo, ¿qué es eso del fin de la historia? Bobbio, pues Bobbio sí, pues Bobbio tiene ideas que nos serían útiles, muy útiles incluso, pero lo que pasa es que los medios de difusión de sus ideas, y no solo las ideas de Bobbio, otros hay, ¿cuáles son? ¿Cómo es que se difunde? Bobbio escribe libros, una editorial los publica, ¿y qué? Se habla en la televisión, en los programas culturales del mundo, de la obra de Bobbio, no solo para decir salió un libro de Bobbio, no, para examinarlo, estudiarlo, difundirlo, discutirlo. Pues no, señor. Por lo tanto, podemos tener ahí un magnífico Bobbio que podría ser fundamental para los cambios que necesitamos, pero si Bobbio se mantiene ahí rodeado, cercado, aislado, pues nada. Ahora, como es que, si me pregunta, ¿y cómo es que vamos a salir de esto? Pues yo no lo sé. Si yo lo supiera, pues lo diría. Si lo supiera, lo diría. Pues vamos a salir de esto, el camino será esto, llegaremos en la fecha tal del año tantos, que ahí ya seremos todos tranquilos y estaremos todos felices, pero yo no lo sé. Lo único que yo digo es que este mundo no sirve. Este mundo, como lo hemos hecho, no sirve. No tiene, vuelvo a decir, aunque esto parezca una especie de chiste, que no tiene ningún sentido enviar al planeta Marte un aparatito para examinar la composición de las rocas de Marte, mientras se están muriendo de hambre millones de personas. ¿Se puede llegar más fácilmente a Marte que al semejante nuestro? Si se llega más fácilmente a Marte que a los indios de Chiapas, que no. Mañana México será un astronauta y el astronauta llegará a Venus, a Marte, a Júpiter, a donde sea, a los confines del universo. Pero no sería bueno que el presidente de la República de México volara hasta Chiapas, que está más cerca. Pues eso. Es que el problema nuestro es que estamos viviendo en una situación de esquizofrenia total. Es decir, el desarrollo tecnológico y científico absolutamente que no sé a dónde va. Y al mismo tiempo dejando para atrás, con una crueldad infinita o con una conciencia no menos infinita, millones y millones de personas que son semejantes nuestros. Pues yo espero que sean las ideas de un Norberto Bobbio. Es decir, yo creo que debemos tener frente a la larga lista de problemas que se aproximan para el siglo XXI, problemas de la ecología, de la sobrepoblación, de los derechos de la mujer, del trabajo, del desempleo, que se manifiesta de una manera creciente en las economías más desarrolladas, las de Europa, pero también en las economías del subdesarrollo, en América Latina. Que frente a todos estos problemas vamos a necesitar respuestas que para mí deben venir de un socialismo democrático. No concibo respuestas para estos problemas que te he mencionado si vienen de un conservadurismo que es una paradoja porque estamos ante una filosofía conservadora que no conserva. El conservadurismo actual se define por su desperdicio. Todo hay que usarlo, consumirlo y tirarlo a la basura. Son sociedades Kleenex, economías Kleenex. Frente a eso hay una sociedad socialista que yo espero sea capaz de crear finalmente un equilibrio entre la tradición y el progreso, entre la tradición y la renovación. Socialismos en los que la justicia social, la democracia política y el desarrollo económico no se contradigan entre sí, sino que vayan en una especie de troika en que cada elemento sea inseparable. Esto es sobre todo fundamental para la América Latina. A veces hemos tenido uno o dos de estos factores, pero nunca el tercero. Ha habido democracia con desarrollo económico pero sin justicia social, o ha habido justicia social sin desarrollo económico y sin democracia, etcétera. Ahora finalmente el clamor latinoamericano es
finalmente tengamos democracia política, con desarrollo económico y con justicia social. Y esto solo lo puede informar la cultura latinoamericana, que es el único elemento de continuidad y de valor que tenemos en nuestra historia. La cultura latinoamericana es profunda, es continua y es valiosa, frente a sistemas políticos y económicos parciales, fracasados, que nunca nos satisfacen plenamente. El día que la cultura informe a la política y a la economía, quizá la América Latina sea un continente más feliz. Yo no decido sobre lo que voy a escribir. No, yo espero a que algo ocurra. José Saramago. Continuamos. Siempre mi papá fue muy musical. La música estaba como que una constante ahí en mi casa cuando era chiquita. Pienso que lo esencial en la ópera es transmitir las palabras para poder tú sentir la emoción que está sintiendo el personaje, porque de eso es lo que tenemos que aprender, interiorizar. La ópera es lo que más me gusta porque pues es el mayor reto que puede tener un cantante. ¿Es tu favorita? Vota por ella con un mensaje vía celular con la palabra linda al 88200 o a través de internet en www.canal22.org.mx/ópera prima. Participa con nosotros para otorgar el premio del público. En Canal 22 le damos gusto a todos los oídos. Y para hablar de la pluralidad de nuestros contenidos musicales, José Areán y Gabriel Santander conversan con Gabriela Barkentin. La música es finalmente, se dice jouer, se dice play, se dice jugar a la música, no tocarla. Los jóvenes están en un En Defensor del Televidente, la cultura también se oye, con los ritmos de escenarios y esquizofrenia. Capítulo de estreno, mañana martes, 9:30 de la noche. En el Partido Verde tenemos 3 compromisos contigo. Vales de medicinas. Bono educativo para que los jóvenes puedan estudiar computación e inglés. Pena de muerte a secuestradores y asesinos. Estamos trabajando para que se hagan realidad. Espera resultados. El Partido Verde sí cumple. Leti, Dolores, Alan, Patti, Ángel y Linda llegaron a la semifinal de Ópera Prima y para preparar su siguiente interpretación tomaron una clase magistral con Rolando Villazón, el gran tenor mexicano consagrado en la escena internacional. No te pierdas la semifinal de Ópera Prima en su retransmisión mañana martes, 10 de la noche. No solo hay desigualdad en la distribución de la riqueza, sino en la satisfacción de las necesidades básicas. José Saramago. Regresamos. Bueno, hay una novela muy hermosa de Juan Goytisolo en la que Carlos Marx, con su sombrero, su chistera, su sombrero alto, su gran barba y su levita, sale del metro de París, en Saint-Germain-des-Prés, se empieza a pasear hoy por las librerías y encuentra que su efigie y sus libros están en todas partes. Y en efecto, después de la caída de los sistemas comunistas, del régimen soviético, hemos visto que podrá haber caído el comunismo soviético, pero los problemas sociales siguen ahí, no se han resuelto. Y en ese sentido, la problemática presentada por Marx pues sigue siendo vigente en gran medida, aunque la dimensión de las cosas es muy distinta. Ahora, cuando hablamos de dimensión de las cosas y hablamos de globalización, yo siempre recuerdo que si tomamos el siglo XX y los procesos de globalización en el siglo XX, no ha habido globalización mayor que la que ocurrió entre 1904 y 1914 con sede en Inglaterra. El flujo de capitales, el flujo comercial de y hacia la Gran Bretaña, en esos 10 años anteriores a la Primera Guerra Mundial, son los más grandes que se han conocido en el siglo XX, muy superiores a los de hoy. En segundo lugar viene Japón en los años 70 y luego actualmente nosotros ahora. Ahora bien, en ese proceso de globalización no hay que olvidar que el 75% de los recursos fluyen
huyen de y regresan a los países más desarrollados, a los países industrializados. Lo que se queda en los países en desarrollo es una minucia. De manera que si vamos a pensar en estos problemas, pues hay que pensar a estos niveles. En efecto, globalización, ¿para qué? ¿Para cuántos? ¿Desde dónde? ¿Hacia dónde? ¿Con qué motivo? Ya hay una globalización, aceptemos que hay una globalización, en efecto, vamos a criticarla. Vamos a partir del hecho de que hay una globalización para hacer la crítica de la globalización a fin de que lleguemos a un mundo más justo, de mejor distribución de la riqueza, de mayor prosperidad para todos. Es que ahora mismo hay tiempos un poco estériles, ¿no? Pero de todas formas, ahora mismo estábamos hablando do óbvio, lo que significa que no todas, que la esterilidad no es nunca total, absoluta. Pero es cierto y nos damos cuenta de eso, que parece que faltam ideias, pelo menos uma ideia no sentido que eu chamaria congregadora, es decir, uma ideia ao redor dela se pudiera congregar a gente para debatir, para inventar soluciones, inventar caminos para llegar a algo, y eso la verdad es que no se encuentra. La manera como las ideas funcionan no es siempre muy evidente. No vemos a veces de una manera tajante que un conjunto de ideas o un autor y sus ideas influyan definitivamente sobre la vida social, sobre la conducta, sobre la historia. Pero a mí siempre me ha llamado la atención que Marx, para escribir El Capital, dijo que se había influido, se había inspirado en la Comedia Humana de Balzac. Y resulta que Balzac pues era católico, monárquico, legitimista y reaccionario. Es como se consideraba a sí mismo. Y sin embargo, este fue el autor que inspiró la obra revolucionaria de Karl Marx, El Capital. De verdad que no sabemos nunca por dónde nos va a surgir la liebre y qué ideas van a influir sobre cuáles ideas a fin de poder empezar a pensar estos problemas del mundo actual en vez de aceptarlos como dogma. De la misma manera que se aceptaron como dogma las ideas marxistas degradadas del estalinismo y de la Unión Soviética, hoy podemos comenzar a considerar como dogmas las ideas degradadas de la globalización vía Fukuyama, Milton Friedman y todo lo demás. Tengamos mucho cuidado, seamos siempre muy críticos ante lo que nos rodea. El futuro es algo que yo no sé si alguna vez, mire, si en el final del siglo XIX se alguien se preguntara cómo sería el final del siglo XX, seguramente que se inventarían unas cosas, imaginarían, y a lo mejor seguro que no acertarían en nada, o casi nada. Si yo me pongo a pensar, a imaginar qué es lo que será, por ejemplo, para no ir más lejos, más adelante, al final del siglo XXI, tengo que decir que no soy capaz de imaginar. Y cuando lo digo, no tiene nada que ver con si podemos viajar más rápido o si podemos, no sé qué. Mi duda es cómo van a ser los seres humanos en finales del siglo XXI. Y eso es que no puedo imaginar, no lo sé. No lo sé. Incluso lhe diria que me asusta un poco. Pero como ya no voy a estar ahí... Sobre todo habrá que seguir escribiendo libros porque es necesario escreverlos. Lerlos já é algo que já não está em manos de quem escreve. Los libros finalmente tienen un efecto, si se quiere, de cuentagota. Un lector puede significar 10 lectores y los 10 lectores, 100 lectores en el futuro. Pero sin esta circulación de ideas, pues estaríamos en un mundo en el que simplemente se impondrían ciertas imágenes, ciertos estereotipos, como sucedió, por ejemplo, en la Guerra del Golfo, en la que ya no nos interesó la noticia, la realidad de lo que estaba pasando en Bagdad, sino que estábamos asistiendo al extraordinario espectáculo televisivo a colores del bombardeo de una ciudad sin ver nunca a sus víctimas. El libro, la literatura, nos vuelve a poner al ser humano en las manos, frente a los ojos.
nos inserta en un proceso de comunicación, casi diría yo, de comunión con el otro, que es lo que logra el gran arte siempre. No digo solo los libros, también el cine, la música, la pintura, el teatro. Si esto se pierde, entonces sí estaremos desprovistos de protección y seremos simplemente una manada de bueyes que va a un matadero ciego, involuntario, en el que la gente que quiere ganar $1 fácil todos los días puede también matar 1.000.000 de vidas difíciles todos los días. Lunes temáticos. Saramago. Presencia indeleble. De ida y vuelta. De ida y vuelta. Alejandro Aura charla con José Saramago, Rosa Regás y Sealtiel Alatriste. Mientras en la Plaza de Oriente transcurre la procesión de la Almudena rumbo a su catedral, hoy en su día, el día de la patrona de Madrid, nosotros en este salón del aljibe del Café de Oriente vamos a grabar esta emisión de ida y vuelta. Van a estar con nosotros el escritor portugués José Saramago, la escritora española Rosa Regás, actual directora de la Biblioteca Nacional, y el escritor mexicano Sealtiel Alatriste. Vamos a recibirlos. Hoy es 9 de noviembre, Día de la Almudena. ¿Quieres saber qué es la Almudena? Pues que es una cosa muy linda, una virgen que la gente le tiene mucha fe. No, que es el traje típico de Madrid del siglo XVIII y en los cuadros de Goya es donde lo podéis ver reflejado. Uy, pues la Almudena, pues no lo sé, pues desde toda la vida. Pues la Almudena viene por ahí, no lo sé, viene de la Plaza Mayor. ¿Y la Virgen de Guadalupe la conoces? Sí, claro. Sí. Y ella es la patrona nuestra, la de Virgen de Guadalupe. Hoy es puente, sí. Desde luego no tuvo mucha experiencia sexual. Si no lo he dicho mal, pues está hecho de mimbre, ¿sabes? Con lana, y luego tiene algo muy curioso que es el espejo, ¿vale? Cuando está el espejo entero es que estás soltera sin compromiso, etcétera. Espejo roto, estás casada. Si no tienes espejo, estás viuda. Mi traje es de almendralejo. Está hecho lo que es terciopelo, chaqueta, pantalones, polaina, lo que es una camisa y la faja que lo llevan todos los trajes de los chicos. El aljibe del Café de Oriente está asentado sobre las ruinas del Madrid de los Austrias. Esto trata del siglo XVII, que es un pozo con un agua estancada, pero que en la época, en el 1800, la Plaza de Oriente fue arrasada por los franceses en el 1808.
ahí porque nos controlan. A mí no me controlan, porque yo no soy católico, yo no soy cristiano, yo no soy nada, no creo en Dios. Yo ni lo practico, ni soy incapaz de comprar, ni nunca he comprado, ni nunca he dejado, ni nadie me ha hecho un regalo para el Día de la Madre. Que corrompía, que pagaban, que los filmaban, es lo que yo me refiero, que estaba ahí Vladimiro Montesinos. Sí. Hemos pronunciado no sé cuántos millones de veces la palabra libertad, pero no sabemos lo que es, porque no la hemos vivido. José Saramago. Continuamos. Desde que era niña me fascinaba cantar. Y como que llegué muy decidida a meterle mucha energía a este proyecto. Cantar fue una decisión difícil. Siempre sentí que eso era lo que yo quería hacer. Me acuerdo mucho del área de la Reina de la Noche y me encantaba imitar eso. Si Leti es tu favorita, vota por ella con un mensaje vía celular con la palabra Leti al 88200 o a través de internet en www.canal22.org.mx/ópera prima. Participa con nosotros para otorgar el premio del público. Leti, Dolores, Alan, Patti, Ángel y Linda llegaron a la semifinal de Ópera Prima y para preparar su siguiente interpretación tomaron una clase magistral con Rolando Villazón, el gran tenor mexicano consagrado en la escena internacional. No te pierdas la semifinal de Ópera Prima en su retransmisión mañana martes, 10 de la noche. Realmente me da mucha felicidad porque es gratificante para uno como cantante el poder transmitir su arte hacia el público. Amo el canto, amo la música. Uno de mis sueños es cantar con orquesta, ¿no? Y esa satisfacción pues no te la quita nadie. Alan es tu favorito. Vota por él con un mensaje vía celular con la palabra Alan al 88200 o a través de internet en www.canal22.org.mx/ópera prima. Participa con nosotros para otorgar el premio del público. La memoria es selectiva y tiende a borrar las partes duras. Va armando un recuerdo basado solo en lo más dulce. Hay que tratar de ser honesto. José Saramago. Regresamos. Hay un momento en que Jesús va al templo para interrogar a un doctor o a lo que le parezca, que realmente es un escriba, si la culpa de los padres pasa a los hijos. Bueno, y ahí sí arma un debate rápido, pero creo que bastante intenso, que es, por un lado, la culpa y por otro lado, la responsabilidad. Y por otro lado, la libertad. Sí, lo que pasa es que, al final de todo esto, cuando el niño Jesús, porque es tiene 14 años o algo así, pregunta entonces, ¿el hombre es libre? Y el escriba le contesta, sí, libre para poder ser castigado. Esto es de tal forma, esto nos impregna a un punto que casi no hacemos nada sin un sentimiento de culpa. Es decir, para un católico, para un cristiano, y yo estoy pensando ahora directamente en una persona que es mi mujer, que cada vez que tiene algo bueno y su propia vida
ele, digamos, considera que ele tem um sentimento de culpa, porque parece que ele católico, ele cristiano, não é merecedor de nada, porque sempre, agora para reportar-me a essa ideia de que o homem é livre para ser castigado, sua própria liberdade é uma liberdade coartada, porque sempre está bajo a mirada de Deus, e Deus, como sabemos, é um Senhor que não está contento nunca com o que hace el ser humano. Pero yo recuerdo cuando murió mi madre, por ejemplo, que un día, muchos años después, me di cuenta que yo me sentía culpable de no estar enfermo, o sea, de que la enferma fuera ella, ¿no? Ya no era un problema ni siquiera religioso, digamos, que la culpa va acompañando esta respuesta, pero volviendo a tu novela, que a mí me impresiona mucho, y recuerdo cuando la leí que estuve a punto de levantarme y llamarte para reclamarte, te lo he contado muchas veces.